Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla de hoy en nuestro espacio de charla de los viernes y bueno, vamos a continuar con Bonnie y Clyde, ¿no? Ya los conocimos la semana pasada y hoy vamos a continuar hablando sobre ellos, sus amores, sus posibles cartas natales. Como les dije en algún momento, realmente no hay información fidedigna sobre la hora de nacimiento de ninguno de los dos. Si ustedes buscan en el Astrodata Bank, encontrarán una hora de nacimiento para Clive Barrow, pero esa hora no es real, esa hora es una hora rectificada, pues, o sea, es una hora que algún astrólogo en algún momento eligió como la hora que le parecía que era la hora de nacimiento de este personaje. Y yo realmente no estoy muy de acuerdo con esa conjetura de ese astrólogo. Es decir, o sea, si existiera un documento que avalara esa hora, bueno, yo en principio tendería a aceptar, ¿no? esa posibilidad. Pero desde el momento en el que es una carta rectificada, déjenme ponérselas por acá, vamos a ponérselas un momentito, vamos a buscar esa carta de Clive Barrow. Ok, esta de acá, eh, disculpen. Ajá, entonces, bueno, decía que la hora de nacimiento que este astrólogo propone para Clive Barrow sería más o menos esta, por aquí. O sea, no sé, no estoy poniendo la exacta, no recuerdo la hora exacta que le da a su carta natal, pero básicamente la idea es que le da un ascendente en Géminis en conjunción con Plutón, lo cual es así como muy sospechoso, ¿no? De esto hablaba la semana pasada, que al momento de corregir la carta, le coloquen Plutón en el ascendente, teniendo en cuenta que, bueno, que Plutón es el planeta asociado a todo lo que tiene que ver con la muerte, las situaciones extremas, y efectivamente Clive Barrow fue un personaje que asesinó a un gran número de personas, o sea, fue un criminal violento, y entonces cuadra con Plutón, ¿verdad? Cuadra ponerle ese ascendente plutoniano. Pero yo creo que es una explicación como relativamente simple, ¿verdad? Una interpretación relativamente simplista de la personalidad de Clive Barrow. Y hay otros factores que al colocar la carta a esa hora, aparecen en su carta que realmente no me cuadran tanto con lo que puedo entender del personaje y sobre todo con lo que puedo entender de su relación con Bonnie. Entonces, yo no pretendo afirmar que las horas de nacimiento con las que yo voy a trabajar tienen una mayor credibilidad que esta que encontramos en el Astrodata Bank, que como digo, es una hora rectificada, es una hora que no tiene un argumento sólido por detrás, más allá de lo que pueda ser el proceso de rectificación que se haya llevado a cabo, y no tenemos esa información. O sea, otro motivo que uno podría tener para aceptar esta carta sería que nos presentaran la carta junto con las razones por las cuales ese astrólogo afirma que esta es la hora de nacimiento. Pero en la práctica eso se perdió, porque ¿qué es lo que ocurre? En algún momento alguien publicó una carta natal de Clive Barrow con esa hora y con ese Plutón en conjunción con el ascendente, y de ahí en adelante otros astrólogos la repitieron, la copiaron, sin indagar la fuente original, y entonces se fue dando como una especie de validación por repetición. Y nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver con la realidad. O sea, repetir algo no lo hace más cierto.
Entonces, en el fondo, digamos que es un dato del cual no tenemos ni el origen ni el argumento que llevó a obtenerlo. Lo único que sabemos es que no tiene una base en algún documento que haya podido servir para tomar la hora en algún instante. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que al final otras posibles conjeturas tendrían tanta validez como esta. Por supuesto, una cosa es una carta conjetural y otra cosa es una carta rectificada. De hecho, yo ni siquiera estoy seguro de si esta carta es rectificada o conjetural. Fíjense cuál es la diferencia entre las dos cosas. Una carta rectificada es una carta en la cual se han aplicado una serie de metodologías, una serie de técnicas más o menos confiables y aplicadas de una manera más o menos estricta, que al final llevan a un resultado que uno considera más o menos confiable o por lo menos argumentable. Mientras que una carta conjetural es una carta en la cual nosotros vamos moviendo el posible ascendente, ¿verdad? Simplemente vamos moviendo el posible ascendente de la persona a lo largo del día y nos detenemos allí donde nos parece que las cosas cuadran. Es decir, una carta conjetural es una carta que nos hace clic, una carta que a primera vista, cuando estamos buscando las distintas posibilidades, simplemente nos dice, wow, sí, yo creo que esto es, yo creo que esta persona debe ser ascendente Géminis, o que esta persona debe ser ascendente Tauro, o cualquier cosa de ese estilo. Es decir, una carta conjetural es una carta que no tiene más argumento que el hecho de que nos parece que es una carta válida. O sea, estas cartas que yo voy a presentar de Clay Barro eh, y de Bonnie Parker, son cartas conjeturales. Es decir, yo no he hecho un trabajo de rectificación, un trabajo riguroso de rectificación con esas dos cartas. Sí chequeé, una vez que hice las conjeturas, chequeé con las pocas fechas que tenemos en la vida de ellos, ¿no? Aquí tenemos una pequeña lista, aquí tenemos una pequeña lista de eventos, la fecha en la que se conocieron, la fecha en la que Bonnie ayudó a escapar a Clay la primera vez, que como les explicaba la semana pasada, esta es la fecha en la que realmente comenzó la relación. O sea, ese 8 de marzo de 1930, en el que Bonnie va a visitar a Clay, que ha sido detenido, al que han metido preso por un robo que había cometido, va a visitarlo y le pasa una pistola a escondida, una pistola con la cual más tarde Clay escapa de la cárcel. Claro, poquito tiempo después, el 19 de marzo, es decir, apenas 11 días, a ver, Gaby dice, que las Edu que las toma cuando se me cae la conexión, se volver a reintegrarme, pero no tengo sonido. Ah, ya, perdón, vale, un momento. Ok, seguimos. Decía que la fecha en la que se inició realmente la relación entre Bonnie y Clyde sería allí el 8 de marzo de 1930. Ellos se conocen el 15 de enero, pero ese día ocurre algo fundamental, que es que Bonnie ayuda a Clyde a escapar de la cárcel, lo va a visitar, le pasa una pistola escondida, un revólver escondida, y Clyde, que había sido detenido poco antes por un robo, usa ese revólver para escapar de la cárcel y al poco tiempo es recapturado, ¿verdad? Unos 11 días después es recapturado y, y entonces es condenado a 14 años y permanece un par de años en la cárcel
saliendo Bajo Palabra en 1932, y aquí, cuando sale Bajo Palabra, se reconecta con Bonnie, y comienza esos 2 años que son los 2 años que los hacen famosos a ellos dos. Es decir, ellos hasta este momento, digamos que, ¿cómo no? Pues, o sea, tenían una historia en marcha, pero estaban muy lejos de ser titulares de prensa, ¿no? Pero en este punto, en 1932, comienza ese periodo de 2 años durante el cual cometen una serie de robos, asesinatos que comete Clay, ¿no? Clay y el resto de los miembros de su banda, las investigaciones que se han llevado a cabo más adelante, parece que demuestran, más allá de toda duda, que Bonnie realmente no tuvo una participación activa en los tiroteos. No significa que ella no pudiera ser, por supuesto, tan criminal como Clyde, pero digamos que esa imagen de Bonnie como al lado de Clyde con la ametralladora en la mano, los dos abriéndose camino, es una imagen novelesca o cinematográfica. En realidad ellos se complementaban y el que cargaba como el peso de lo que sería el manejo de la violencia sería Clyde, ¿no? Bien, pero lo que les decía, ¿no? Ahí tenemos unas cuantas fechas, ¿verdad? Luego, el 19 de abril de 1932, Bonnie es arrestada. De hecho, el 18, el día antes, ellos cometen el primer robo de la serie de robos que van a cometer durante esos 2 años, y resulta que a Bonnie la arrestan al día siguiente. Está en prisión durante 3 meses, luego sale y otra vez retoman la actividad delictiva. Están las famosas fotos de 1933, las fotos de Joplin, esas que les mostraba también la semana pasada. Vamos a recordarlas un momentito. Estoy haciendo este resumen, este apretado resumen del tema, porque sé que hoy hay algunas personas que no estuvieron en la sesión de la semana pasada, entonces eso nos sirve para recordar, ¿verdad? Para recordar y para ubicar a los participantes de hoy. Ajá, ahí las deben tener, ¿no? Estas son las famosas fotos de Joplin. Ellos se dejaron un rollo fotográfico cuando salieron huyendo de una de las tantas emboscadas que les hicieron, en particular esta en 1933, y, y entonces resultó que en ese rollo fotográfico que dejaron olvidado, estaban estas fotos, y estas fotos fueron las que los dispararon a la fama, ¿no? La prensa hizo un banquete con esta foto. Y lo que tenemos allí son unos jóvenes tonteando, unos jóvenes haciendo el payaso, jugando con las armas. Por ejemplo, está les comentaba la semana pasada, está la famosa foto, esta famosa foto en la que aparece Bonnie con un cigarro y el revólver a la cadera, donde ella realmente, como les decía, no participaba en los tiroteos, y por otra parte ella no fumaba habanos, o sea, fumaba cigarrillos porque el humo del habano la hacía toser. Entonces se ve que esta es una pose, o sea, una pose de jóvenes tonteando con una cámara, más que una imagen fidedigna de cómo era, por lo menos Bonnie, en la vida real. Y sin embargo, bueno, la prensa tomó estas imágenes y se creó, ¿verdad? Todo un estereotipo alrededor de Bonnie, de esa mujer bandolera que, bueno, que era tan violenta como el propio Clyde. Bueno, ajá, pero regreso a lo que les estaba comentando. Entonces tenemos una serie de fechas, como no, tenemos una serie de fechas en la vida de Bonnie Clyde, pero todas son fechas
posteriores a 1930 y están concentradas entre 1930 y 1934. Aquí el 23 de mayo de 1934 son acribillados, les montan una emboscada y ahí es donde termina la carrera delictiva de ellos dos, cuando acribillan el automóvil en el que viajaban, y los cuerpos de cada uno de ellos terminan con más de 50 balas cada uno. Bueno, ¿qué ocurre? Para hacer una rectificación, con todas las de la ley, uno debería tener datos que se extendieran a lo largo de la vida de la persona. Es decir, poco hacemos para rectificar una carta o de poco nos sirve para rectificar una carta tener muchos eventos concentrados en pocos años. O sea, tener muchos eventos concentrados en este periodo de apenas 4 años realmente no nos da información para hacer una rectificación formal. Para hacer una verdadera rectificación, uno debería tener fechas en la infancia de Bonnie, fechas en la infancia de Clyde, fechas importantes anteriores a toda esta última etapa de su vida, esos últimos 4 años de su vida. Y eso es algo que por lo menos hasta donde yo he investigado no existe o por lo menos no se consigue con facilidad. La mayor parte de la información biográfica que tenemos sobre Bonnie y Clyde arranca allí en 1930 cuando se conocen y luego hay una serie de datos sobre la infancia de Bonnie y sobre la infancia de Clyde, pero sin fechas. O sea, no existe una cronología de Bonnie o de Clyde previa a 1930, o por lo menos yo no la he podido conseguir mientras investigaba en Internet. Y eso sería indispensable para que uno hiciera un verdadero trabajo de rectificación. Entonces yo lo que creo es que la carta del ascendente Géminis para Clay Barro es una carta conjetural, no una carta rectificada, sino una carta conjetural, y que la carta, o sea, y de la misma manera que las cartas que yo voy a presentar hoy también son cartas conjeturales. Bueno, voy a eso, o sea, simplemente para mostrárselos, para que sepan a qué me refiero, o de qué estoy hablando, voy a colocar simplemente las cartas, ¿verdad? Las cartas, tal como yo me las imagino. O sea, esto no es algo que yo pueda afirmar, como decía, que es la hora de nacimiento y las cartas reales de ellos dos. Pero así es como los veo yo, así es como me los imagino. ¿Y por qué eso puede ser válido dentro de una charla como la de hoy? Bueno, porque si nosotros vamos a hablar de los amores entre ellos dos, si nosotros vamos a hablar de la atracción que se daba entre ellos dos, bueno, ya la semana pasada vimos varios de los elementos que podían explicarnos esa atracción. De hecho, nos detuvimos bastante en la oposición de las Venus, que definitivamente es uno de los puntos notables, ¿verdad? Eso de Bonnie con su Venus en el 23 de Virgo, en el 23-17 de Virgo, y Clyde con su Venus en el 24 de Pisces. Es decir, Venus de Clyde y de Bonnie, las Venus de ellos dos, estaban en una oposición de menos de un grado. Con lo cual, a ver, de menos de un grado y pico. 23-17, 24-03, sí, correcto, de menos de un grado. O sea, estaban en una posición de menos de un grado. Y ya nada más esas Venus enfrentadas serían un factor suficiente para entender el magnetismo, ¿verdad? Esa conexión que se dio desde la primera vez que se conocieron. En esa ocasión en la que se conocieron en enero de 1930. El otro factor que yo creo que influyó también allí es que me imagino, creo, que la luna de Bonnie estaba en conjunción
con la conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz que encontramos en la carta de Clay. Creo que efectivamente ese era uno de los factores. Venus inflictada, no, Venus en oposición, Venus enfrentadas. O sea que las Venus estaban enfrentadas la una a la otra, estaban una frente a la otra, en una posición prácticamente exacta, pues de menos de un grado de orbe. Entonces, esa oposición, esas dos Venus conectadas, de ellos dos, es uno de los factores para que se haya dado ese flechazo apenas se conocieron. O sea, digamos que no sabemos exactamente qué día se conocieron, pero lo que sí sabemos es que Bonnie estaba ayudando a una amiga que se había roto un brazo y resultó que Clay también era amigo de esta misma persona, de esa misma muchacha que se había roto un brazo, y la fue a visitar en un momento en el que Bonnie la estaba cuidando. Y resulta que en ese momento, bueno, ellos se conectan, ahí, como digo, el correspondiente flechazo, la leyenda alrededor de ese encuentro nos dice que estuvieron conversando sobre armas y sobre automóviles. Es decir, que una de las razones por las cuales hicieron clic en ese momento fue porque a los dos les interesaba el tema de las armas y a los dos les interesaba el tema de la velocidad, el tema de los automóviles veloces. Entonces, eso ocurrió ese día y efectivamente, ¿no? Una Venus en Virgo, opuesta a una Venus en Piscis y que ese primer encuentro amoroso haya tenido que ver con un tema de visitar a una amiga que necesitaba en ese momento ayuda, apoyo. O sea, es un tema tan Virgo como Piscis, ¿no? O sea, como telón de fondo para ese primer encuentro amoroso. Pero como digo, el otro punto que a mí me parece importante para entender esa química que se dio entre ellos, sería la posible conjunción de la luna de Boni con la conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz en la carta de Clay. Claro, esa conjunción siempre va a existir. O sea, esa luna, la luna de Boni, podemos asegurar que estaba cerca de esa conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz. Pero como yo creo que Boni era ascendente Libra, también creo que esa conjunción era exacta. Es decir, la luna de Boni, si ella fuese ascendente Libra, estaría alrededor del grado 17 de Virgo, y la conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz de Clay estaba precisamente entre el grado 16 y el grado 18 de Virgo. Es decir, yo creo que esta luna aterrizaba justo sobre este punto, que era la hipótesis que les compartía la semana pasada con respecto a ese tema de la musa oscura. O sea, yo creo que para Clay, Bonnie fue una especie de musa, pero una musa oscura, es decir, una musa que él identificaba con Lilith, con este espacio de símbolos definido por Lilith. Tanto la Lilith natural, que es la sombra de lo femenino maternal, la sombra de la luna, como la Lilith copulatriz, que es la sombra de lo femenino seductor, la sombra de Venus. Vamos. Ok. Bueno, entonces, como digo, ¿no? Esa idea de Bonnie en la. Continuamos. Ajá, disculpen. Entonces, les decía que ese contacto yo creo que es uno de los puntos claves de la relación entre ellos y definitivamente ese contacto fue real, ese contacto existe. Lo que no sabemos es qué tan fuerte era ese contacto, qué tan exacto, dependiendo de la hora de nacimiento de Bonnie, la luna podría estar más allá del grado 17 o antes del grado 17, pero siempre tendría un efecto de conjunción que abarcaría ese grado 17 de Virgo. Vale, ok.
eso, digamos, como dos puntos que están fuera de duda. Los contactos de Venus y esa conjunción de la Luna a las Lilith son puntos que están fuera de duda. Pero ¿qué ocurre cuando añadimos las casas? O sea, porque recuerden que toda esta explicación venía por el hecho de justificar el que tengamos estas conjeturas, ¿no? Eso de decir, bueno, yo creo que Clay Barrow era ascendente Acuario, como les aparece allí, y creo que Bonnie Parker era ascendente Libra, como aparece acá, ¿no? O sea, ¿por qué razón esta conjetura y cuál es el interés de traer esta conjetura a esta charla? Bueno, desde el momento en el que nosotros estamos reflexionando sobre el tema del amor, sobre el tema de los amores y los amantes, introducir las casas nos permite crear un relato sobre cómo entendemos nosotros el amor entre ellos dos. Es decir, los contactos planetarios son importantes y son de hecho la materia prima para cualquier reacción química que se dé entre dos personas. Imaginen por un momento que los seres humanos somos como elementos, ¿verdad? De compuestos químicos, ¿verdad? Somos sí, partes de un compuesto químico o tenemos una estructura que podemos comparar como la de un compuesto químico y al combinar un compuesto con otro, se puede generar una reacción o no. Bueno, la regla general, desde ese punto de vista, es que los compuestos que reaccionan son aquellos en los cuales los puntos sensibles, que son los planetas, y por supuesto también las cúspides de las casas y los ángulos, sobre todo los ángulos de la carta, entran en algún contacto significativo. Y ese sería el elemento base, o sea, o el punto base para entender que se den atracciones entre pares de personas. Debe haber algún tipo de contacto entre los planetas de uno y los planetas del otro, o entre los planetas de uno y los ángulos de la carta del otro, y variantes de esa idea. Pero las casas en las cuales caen esos planetas, las casas en las cuales se dan esas reacciones, van a tener un impacto directo en la forma que adquiere la reacción, en la forma que adquiere la correspondiente historia. Es decir, está muy bien saber que la Venus de Bonnie estaba en oposición con la Venus de Clyde, pero saber entre qué casas se estaba dando esa oposición nos permite ir un poquito más allá y aventurar una hipótesis sobre, bueno, qué significaba Clyde para Bonnie, qué significaba Bonnie para Clyde, y así con el resto de las posiciones de los planetas en las cartas de cada uno de los dos. Entonces, sigue siendo una conjetura, pero es la conjetura a través de la cual yo puedo entender la historia de amor de ellos y podemos desarrollar, como les decía, una hipótesis. Digamos que esa hipótesis puede o no ser verdadera. En el fondo no tenemos manera de comprobarlo, pero lo verdaderamente importante y lo que nos va a ayudar a sacarle provecho al ejemplo, aunque no tengamos certeza de la realidad, es que nosotros hagamos una interpretación coherente a partir de esas hipótesis que asumimos. Es decir, si yo asumo un cierto conjunto de hipótesis, un cierto conjunto de elementos conjeturales para cada uno de los dos y los desarrollo de forma coherente, bueno, yo voy a tener una versión de los amores de Bonnie y Clyde. Entonces, lo que tenemos aquí es mi versión de los amores de Bonnie y Clyde. Entonces, desde el punto de vista de Bonnie, en esta versión del ascendente en Libra, bueno, uno de los puntos claves es lo que les decía la semana pasada, que ella sería Libra, ascendente Libra, con Venus, que sería regente tanto de su Sol como de su ascendente, en la cúspide de la casa 12, en conjunción con Mercurio, que sería el regente de la 12.
como les explicaba la semana pasada, en la conjunción del regente de la casa 1 y el regente de la casa 12 muchas veces da como una especie de tendencia a la disolución. Es decir, personas que tienen el regente de la casa 12 en conjunción con el regente del ascendente, a su manera, son como personas que tuvieran una casa 12 fuerte. Entonces, si tenemos eh, cuatro planetas, cinco si contamos a Júpiter, en la casa 12, y además de eso tenemos esa conjunción del regente de la 12 y el regente de la 1, tendríamos una Bonnie Parker con una casa 12 extremadamente fuerte y que aparece vinculada a su concepción del amor. Entonces yo creo que es una persona que idealizaba el tema del amor y que de alguna manera ve en el amor como una especie de ruta hacia la disolución, hacia lo que podríamos entender como la disolución del yo, la disolución de la identidad. Más todavía, porque Plutón en su carta, ¿verdad? Este Plutón que está acá, en su carta aparece en una cuadratura exacta con Mercurio, una cuadratura de 89 grados 31 minutos, y eso tiene que ver con esa recurrencia del tema de la muerte en los poemas de Boni. Esa es otra cosa. Para quienes no estuvieron la semana pasada, Boni escribía poesía. De hecho, la semana pasada leímos uno de los dos poemas famosos de Boni, uno que se llama La historia de Bonnie Clyde y que terminó de escribir, no sé entre qué momento y qué momento lo escribió, pero terminó de escribirlo algo así como un par de semanas antes de su muerte, ¿no? Un par de semanas antes de morir fue que terminó de escribir ese poema, no sé cuándo lo comenzó, pero bueno, ella escribía poesía y en los poemas hay un tema recurrente, una relación recurrente con el tema de la muerte. Claro, ya el solo hecho de tener a Plutón en cuadratura con Mercurio nos explica esa recurrencia del tema de la muerte en sus escritos, pero que eso esté vinculado a una búsqueda de disolución, a una especie como de suicidio a través del amor. O sea, la hipótesis que yo tengo con respecto a Bonnie es esa, que ella se embarca en una historia de amor que inconscientemente sabe y probablemente también de manera consciente, porque ella termina ese poema de la historia de Bonnie y Clyde con la muerte de ellos dos. La historia de Bonnie y Clyde para ella terminaba en la muerte de ellos, ¿no? Eso no hay duda. Entonces, de una forma que en algunos momentos fue sin duda alguna consciente y que en otros instantes pudo ser de naturaleza más inconsciente, ella se embarca en una historia de amor que de alguna forma la lleva a ese camino de disolución de la identidad que desemboca en la muerte. Eso para mí sería muy coherente con emplazamientos de ese estilo. Además, que también el hecho de tener a Neptuno, o sea, es decir, fíjense la Bonnie que yo me estoy imaginando. Yo me estoy imaginando una Bonnie Libra, ascendente Libra, lo cual refuerza todo lo que es la parte de su relación con el arte, con la belleza. Recordemos que no solo es que ella escribía poesía, sino que también de joven hizo teatro, escribió discursos, sabemos que escribió discursos para un político local, es decir, hubo una cierta fascinación por el mundo de la palabra, y por lo que podríamos definir como el mundo de la cultura, el mundo libriano, en su vida, y eso yo creo que tiene que ver no solo con el sol en Libra, sino que también me imagino un ascendente en ese mismo signo. Pero al mismo tiempo que le doy énfasis a esas posibilidades o a esas facetas librianas, también estoy subrayando, le estoy subiendo el tono a lo que podríamos llamar el aspecto pisciano de Bonnie. Yo no creo que Bonnie, o sea, o mejor dicho, Bonnie no tenía nada en Piscis, o sea, si vamos al signo de Piscis, no encontramos nada. O sea, Quirón estaba en Acuario, en el signo de Piscis ella no tenía nada, pero por alguna razón, ella encarnó
esa Venus en Piscis de Clyde. Sabemos de Clyde que tenía Venus en Piscis, entonces no es para nada descabellado imaginarnos una Bonnie que tuviese lo que podemos llamar los rasgos piscianos subrayados, amplificados. ¿Y qué maneras tenemos de amplificar Piscis cuando no tenemos ningún planeta en Piscis? Bueno, tener una posición protagónica de Neptuno, ¿verdad? Sería la primera, y tener una casa 12 fuerte. Tener una casa 12 fuerte y tener una posición protagónica de Neptuno son dos cosas que le darían a Bonnie una aura pisciana. Y yo creo que sí, que sería coherente, ¿no? Imaginarnos una Bonnie en cuya carta Neptuno es el planeta más elevado, ¿verdad? Neptuno es el planeta más alto de la carta y que además tiene una casa 12 muy fuerte. Las dos cosas serían consistentes, o sea, si yo elevo Neptuno en la carta de Bonnie, inmediatamente también tengo una casa 12 particularmente fuerte y entonces no tiene nada de raro que Clay haya visto a Bonnie a través de ese cristal de su Venus en Pisces y haya sentido que ella encarnaba esa Venus en Pisces. Por otra parte, yo creo que la conjunción de Júpiter y Lilith 1181 en la carta de Bonnie, Marta dice, por fin pudo entrar, vale, genial, me alegra, Marta. Decía que en la carta de Bonnie yo sospecho que esa conjunción de Júpiter y Lilith 1181 resulta protagónica también. Para quienes no están familiarizados con Lilith 1181, es el asteroide Lilith. O sea, yo trabajo con la Lilith natural, la Lilith osculatriz y también con el asteroide Lilith 1181 o el asteroide 1181 de nombre Lilith. Y digo que esos son tres aspectos de lo femenino que deben considerarse en conjunto, porque Lilith osculatriz y Lilith natural representarían lo que es el polo de la femme fatal, mientras que Lilith 1181 representaría el polo de la femme fragile. O sea, la femme fatal y la femme fragile son dos arquetipos que existen conectados, existen en conexión. El complemento de la femme fatal es la femme fragile y viceversa. No tiene nada de raro, por ejemplo, que en las telenovelas, en los culebrones clásicos, siempre tengamos una femme fatal y una femme fragile. La femme fragile, que es la heroína, la protagonista, la cenicienta, la buena, la abnegada, y la femme fatal, que bueno, que es la villana, la mala. La femme fragile tiene como motor principal su deseo de ayudar a otro, su condición de ser solidario, y su capacidad para establecer vínculos profundos y entrañables, mientras que la femme fatal se caracteriza por el uso de la sexualidad como fuerza, como elemento de poder, la capacidad para tejer engaños, argucias, para utilizar la astucia. O sea, es el aspecto de la astucia femenina también. Bueno, la femme fatal y la femme fragile vienen a ser esos dos aspectos de las Lilith, por una parte, natural y osculatriz, y la Lilith 1181, el asteroide Lilith 1181 por el otro. En algún momento dediqué también unas charlas, si revisan en la lista de reproducción de estas charlas de los viernes, si ven las tres primeras charlas, van a ver que en esas tres primeras charlas hablé de los mitos asociados. Gaby dice, ¿cómo se busca la femme fatal? No entiendo la pregunta, Gaby, no entiendo cómo se busca, ¿a qué te refieres con cómo se busca? No entiendo la pregunta. Si quieres, abre tu micrófono y me preguntas de viva voz o me escribes mejor la pregunta porque no la entiendo. Pero cerrando la idea, lo que en el programa, en el,
Ok, bueno, tienen que configurar el programa para activarlo, pues, o sea, hay un tutorial que yo tengo publicado en Facebook en el cual no la hay. O sea, hay un tutorial que yo tengo publicado en Facebook en el que explico cómo configurar. Ok, vale. En otro momento, Marta, te ayudo con eso. Ahorita no, si me pongo a explicarlo, imagínate, se nos va el tiempo de la charla en eso, ¿no? O sea, en otro momento me escribe y te ayudo con eso de la configuración del programa. Pero entonces, terminándoles la idea, en esos tres primeros videos de esta serie de charlas de los viernes, van a ver tres materiales que están dedicados a los mitos asociados a Lilith natural, Lilith copulatriz y Lilith 1181, donde a Lilith natural le asocio el mito de Medea, a Lilith copulatriz el mito de Helena de Troya y a Lilith 1181 el mito de Ifigenia. Ifigenia es la imagen del sacrificio, donde tenemos la lectura, digamos, más positiva o la lectura más negativa que podamos querer hacer del personaje, pero siempre alrededor del tema del sacrificio. El sacrificio puede ser voluntario y tener unos límites, o puede ser impuesto y convertir a la persona en víctima. Pero Lilith 1181, por su condición de entrega, también tiene que ver con el tema del sacrificio. Por eso tiene afinidad con Neptuno. En algún momento explicaba que Lilith 1181 tiene afinidad con Neptuno, Lilith osculatriz tiene afinidad con Urano y Lilith natural tiene afinidad con Plutón. Bueno, yo creo que la Lilith 1181 de Bonnie Parker era fuerte, porque al final ella no dudó una y otra vez en realizar actos de sacrificio por Clyde, empezando por esa ocasión en la cual se arriesga a caer presa a ella cuando le pasa a escondidas ese revólver con el cual él escapa. Que por cierto, disculpen si estoy repitiendo cosas que vimos la semana pasada, pero es que digamos que no, o sea, sé que hoy hay varias personas que no estaban la semana pasada y que no han estado en charlas anteriores, entonces no, o sea, me permito hacer estos recuentos para que nadie esté perdido, pues, ¿no? Entonces, les comentaba en su momento que cuando uno buscaba esa fecha, ¿verdad? Esa fecha en la cual se dio este acontecimiento, esa fecha en la cual Bonnie, de nada, Elena, esa fecha en la cual Bonnie ayuda a escapar a Clyde, Guillermo dice, ese acto de sacrificio no tendrá que ver también con que se mimetiza por su Neptuno y su casa 12. Sí, tal cual, lo que digo es que todo suma en la misma dirección. Nunca sería un solo factor, Guillermo, sino que la suma de todo. Un Neptuno alto, una casa 12 fuerte y una Lilith 1181 en conjunción con el ascendente. La suma de todo eso a mí me permite entender la personalidad de Bonnie. O sea, me permite entender cómo esa muchacha, que de alguna manera tenía un futuro, quizás no un futuro brillante, pero tenía un futuro, es decir, había sido una buena estudiante, tenía talento, cómo ella se convierte en la compañera de Clyde y abandona todo para seguirlo por los caminos y sufrir en varias ocasiones herida, en una ocasión sufrió quemadura, en varias ocasiones fue herida, es decir, la pasó mal, Bonnie la pasó bastante mal y sin embargo se mantuvo fiel al lado de Clyde y al mismo tiempo en sus escritos daba a entender que de alguna forma estaba asumiendo esa especie de ruta de colisión, como alguien que se montara en el Titanic sabiendo que al final del viaje lo que nos espera es un iceberg. O sea, que se montó en el Titanic no pensando que iba a llegar a Nueva York, sino sabiendo que a donde iba a llegar era a un iceberg y se iba a hundir. Bueno, ese es un poco
lo que podríamos decir como que es el misterio por el lado de Boni. Y yo creo que esta carta del ascendente Libra es muy coherente para darnos respuesta con relación a por qué tenemos esa actitud. Bueno, pero lo que les quería comentar, ese día, el 8 de marzo de 1930, cuando Boni ayuda a Clay a escapar, había una conjunción de Sol y Lilith 1181. Ese fue uno de los datos que les comentaba la semana pasada, o sea que o sea que justo en ese momento el Sol y Lilith 1181, ese asteroide que tiene que ver con actos de entrega y sacrificio, estaban en conjunción, es decir, era un día en el que esa energía estaba, por decirlo así, en el aire, estaba flotando en el aire. Pero no era que estaba en cualquier lugar. Estaba ocurriendo esa conjunción de Sol y Lilith 1181 en el grado 17 de Piscis. Es decir, en conjunción exacta con la Lilith natural y la Lilith osculatriz de Clay y en oposición a la luna de Boni si efectivamente ella nació a esa hora y tenía ascendente Libra. Bueno, ¿por qué yo creo que esto termina de hacer el relato coherente? Porque nos permite entender cómo para Boni, en ese momento, el llamado de Lilith 1181, el llamado de Ifigenia, el llamado al sacrificio, o sea, ese momento de hacer gestos por aquellos seres que nos resultan entrañables, estaba como en primer plano, o sea, era un momento en el cual ella sentía esa necesidad de dar un paso al frente y asumir ese rol de heroína del amor, vamos a decirlo de esa forma. O sea, en el fondo eso es lo que es Bonnie en ese instante, una heroína del amor. Claro, uno podría, o sea, si nos ponemos ¿cómo podríamos decir? Muy cuadrados o muy conservadores o muy legalistas, no es ninguna heroína del amor, sino simplemente una delincuente ayudando a otro delincuente. Pero nosotros sabemos que eso es una visión simplificada de la historia. Aquí efectivamente hubo un gesto de amor, y ese gesto de amor tuvo mucho que ver con Lilith 1181, así que yo asumo una Lilith 1181 protagónica en su carta. De todas, Lilith 1181 tendría protagonismo al estar en conjunción con Júpiter, al tener una conjunción de Júpiter y Lilith 1181, Lilith 1181 termina siendo amplificada. Pero yo creo que resulta coherente pensar que aparte de la amplificación de la conjunción, tuviese también una conjunción con el ascendente. Guillermo dice, en la actualidad sería antihéroe, que es la que defiende sus valores no importando qué lado está. Exactamente, algo así, efectivamente, y por algo ellos adquieren ese carácter mitológico, legendario que adquieren, porque uno reconoce ese aspecto del amor transgresor que sigue su propio camino a pesar de las restricciones que la sociedad le quiere imponer. Además, recuerden el telón de fondo. El telón de fondo de esta historia es la Gran Depresión. O sea, una época en la cual la pobreza era algo extremo, ¿verdad? Los pobres se volvieron extremadamente más pobres, había dificultad para sobrevivir y bueno, en ese telón de fondo de la Gran Depresión, ellos dos de alguna manera se abren camino en ese mundo hostil. Gaby dice una conjunción Sol y Lilith 1181 también puede decir un sacrificio por el padre. Bueno, sí, una mujer que tenga conjunción de Sol y Lilith 1181 en su carta natal, podría vivirlo como sacrificio por el padre. De hecho, en la leyenda, ¿verdad? En el mito de Ifigenia, que como digo es el mito que asociamos a Lilith 1181, eso se vive de manera literal. O sea, quien sacrifica a Ifigenia es el padre. Entonces sí, los contactos Lilith 1181 Sol o Lilith 1181 Saturno se pueden vivir muchas veces con relación a la figura paterna. Vale.
Bueno, bien, entonces lo cierto es que yo creo que tenemos argumentos para defender, no para demostrar, pero sí para defender esta posible carta de Bonnie Parker con el ascendente en Libra. Por cierto, que es muy curioso que esa conjunción de Sol y Lilith 1181 haya caído sobre la conjunción de Lilith natural y Lilith oculatriz de Clay. Vamos a poner un momento la carta de Clay. Ahí está. Como vemos esa misma conjunción de Sol y Lilith 1181 estaba en oposición, bueno, no en conjunción, en oposición a la Lilith natural y Lilith osculatriz de Clay Barro. ¿Por qué digo que es interesante que por una parte esté tocando la luna de ella y por otra parte esté tocando esa conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz en él? Porque yo creo que tiene que ver con la manera de ver de Clay a Bonnie. Yo creo que Clay veía una Bonnie que no era del todo real. O sea, yo creo que Bonnie veía un Clay bastante real, pero creo que Clay veía a Bonnie algo así como más Lilith de lo que ella realmente era. Es decir, para Clay, Bonnie era, lo que les decía la semana pasada, esa musa oscura, esa encarnación de Lilith, y lo era para él, porque le activaba esa conjunción de sus Lilith, pero no era algo que realmente ella tuviese en primer plano. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente la conducta de Bonnie, los poemas de Bonnie, sobre todo los poemas de Bonnie, nos hablan de una fe frágil, no de una fe fatal. Fíjense, en el recorte de prensa, que les mostré la semana pasada, déjenme ubicarlo, déjenme ver por dónde estaba, déjenme ubicarlo, ya activo otra vez el compartir pantalla, pero primero estoy tratando de encontrar ese recorte de prensa, no sé dónde lo puse, un momentito, qué extraño, aquí está, ya lo encontré, ya lo encontré. Ese recorte de prensa, que ahorita les voy a poner en pantalla, ok, ahí está. Este es el famoso, la famosa portada o la famosa edición de un periódico, ahorita no recuerdo, fue en muchos periódicos, salió en muchos periódicos. Este es uno de tantos periódicos que reprodujeron estas imágenes, donde aparecen ellos, en las fotos que dejaron en ese famoso rollo de Joplin, y entonces publican las fotos, ¿verdad? Publican las fotos de ellos, que dejaron detrás, como digo, y también publican este poema que se llama La historia de Sal la suicida. O sea, Sal sería un nombre, ¿verdad? Un nombre, el nombre de una chica. Entonces, este es la historia de Sal la suicida. Que es una historia de amor que termina con la muerte de la chica, y donde simplemente está siguiendo a un amante o sigue enamorada de un amante que no le conviene, que la lleva, ¿verdad?, a esa ruta de destrucción. Entonces, no es solamente ese poema de la historia de Bonnie Clyde del que les hablaba, también este otro, que no lo he conseguido traducido, pero que básicamente ese es el significado del poema, esa historia de Sal la suicida, de Sally la suicida, también podríamos llamarla, es una, otra vez una declaración que apunta más hacia la fe frágil que hacia la fe fatal. Pero Clay la veía definitivamente como fe fatal más que como fe frágil. Bien, vamos con Clay. Bueno, yo me imagino así la carta de Clay. O sea, yo me imagino la carta de Clay con ascendente en Acuario. Hay algo curioso, o mejor dicho, no algo curioso, algo que me lleva a pensar en eso del ascendente en Acuario como posibilidad, que es
Leo en la cúspide de las 7. En realidad, Bonnie no tenía prácticamente nada en fuego. Bonnie no se puede considerar que fuese una mujer de fuego, pero actuó a partir de esos sacrificios por amor, en muchas ocasiones como si fuera de fuego, y no solo como si fuera de fuego, sino como si fuera Leo, en el sentido del protagonismo y en el sentido de su capacidad creativa, de su capacidad para irradiar. Además que era rubia, o sea, Bonnie era rubia, escribía poesía, hablaba bien, o sea, tenía buen humor, es decir, había una serie de factores que yo creo que permitían que Clay proyectara sobre ella enemigos públicos. No, no sé a qué te refieres con enemigos públicos, Guillermo. Ellos fueron, sí, ellos fueron considerados enemigos públicos y por eso se les hizo la cacería que se les hizo y al final los emboscan, ¿no? En el descendente, enemigos públicos en el descendente. Ok, sí, sí, que la casa 7 tiene que ver con los enemigos públicos también. Es cierto, pero no, aquí yo lo estoy viendo como casa de las alianzas, como casa de la pareja. Yo creo que para Clay era importante que su pareja tuviese cualidades Leo, en el sentido de que fuese brillante, que fuese una pareja de la cual él pudiera estar orgulloso. Una persona con el Leo en la casa 7 o con el Sol en la casa 7, necesita pareja que siente que brillan. Y efectivamente, a pesar de que Bonnie no tenía mayores elementos en fuego, mayor carga en fuego, era una persona que calzaba con esa idea del brillo. Pero además de eso, si nosotros tenemos razón y resulta que Bonnie tenía a Júpiter en conjunción con el ascendente, entonces, o sea, si el hecho de que Clay tuviera a Júpiter en la casa 7, o sea, tuviese un Júpiter en Virgo en casa 7, termina de hacer consistente ese tema de la atracción entre ellos. De la misma manera que el Saturno en la casa 7 en la carta de ella. Vamos a regresar un momento a donde tenía las dos cartas. Ajá, ahí tenemos las dos cartas para compararla. Como les digo, yo creo que en el caso de Bonnie, el ascendente era Libra y por lo tanto Saturno estaba en la casa 7. Como vimos la semana pasada, Clay es Aries, pero con Saturno en conjunción con el Sol y Marte, el regente de Aries en Capricornio, signo regido por Saturno, por lo tanto Marte y Saturno están en recepción mutua, y lo cual amplifica la presencia de Saturno dentro de su carta, con lo cual efectivamente Clay tenía rasgos saturnianos que podían calzar con ese Saturno en la cúspide de las 7. El hecho de que Bonnie tuviese a Aries en la cúspide de las 7 también es consistente, ¿no? Porque sabemos que el signo de Clay era Aries, ¿no? Entonces, tener a Aries en las 7 y tener una pareja de signo Aries es como de librito, ¿no? Bueno, igual que es de librito el hecho de que Bonnie fuese Libra y Clay fuese Aries, ¿no? Sabemos que Libra y Aries son signos complementarios. Pero lo que digo es que un bono adicional del hecho de tener a Saturno en la casa 7, cuando le colocamos el ascendente en Libra Bonnie, es precisamente la consistencia con rasgos de personalidad de Clay, más allá del hecho de ser Aries. Es decir, Clay no era un Aries necesariamente típico, era un Aries que tenía muchos rasgos saturnianos, muchos rasgos capricornianos. Entonces cuadra muy bien con eso, pues con un Saturno en casa 7. Y por otra parte, yo creo que un ascendente acuario para Clay nos daría dos cosas. Nos daría que esa conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz caería en la casa 7, lo cual explica por qué él se siente de alguna manera atraído por Bonnie como femme fatal, y proyecta sobre ella la idea de la femme fatal,
porque es algo que él buscaría como parte de la pareja, y al mismo tiempo, nos estaría apareciendo ese Júpiter en la casa 7 que calzaría con rasgos jupiterianos de Boni. A ver, Guillermo escribe, el Saturno de Clay no se traslada a su ascendente teniendo en cuenta que el regente antiguo de Acuario también era Saturno. Sí, correcto, tal cual. O sea, Acuario como signo también regido por Saturno, como el signo que conserva, porque Saturno era el regente antiguo de Acuario y sigue siendo regente de Acuario. No es que la regencia moderna de Urano desplazó a Saturno de su asociación con Acuario. Saturno sigue siendo un planeta fuertemente vinculado a Acuario. De hecho, cuando nosotros queremos ver el subtono de Acuario en una carta, no nos fijamos en la posición de Urano, nos fijamos en la posición de Saturno. Por ejemplo, en este caso, Clay sería Acuario, o sea, de ascendente Acuario, subtono Aries, es decir, un ascendente Acuario con matices arianos, porque Saturno, regente antiguo de Acuario y simplemente regente de Acuario, se encuentra en el signo de Aries. No nos fijamos en la posición de Urano, sino en la posición de Saturno. Entonces sí, totalmente de acuerdo. La elección del ascendente Acuario también está reforzando ese aspecto saturniano. Ajá, entonces, efectivamente, tal como dice Guillermo, es una elección que subraya ese aspecto. Pero también hay otras ganancias al momento de imaginarnos esta estructura para Clay, que por cierto, dentro de esos rasgos saturnianos, entra también el que cuando, eso de que no lo pensara dos veces, para matar cuando tenía que matar. Ajá, decía que el tema de recurrir al asesinato, cuando tenía que recurrir al asesinato, es muy saturniano del lado de Clay, más que plutoniano. ¿Por qué digo eso? Porque Clay no era una persona que buscara, o sea, que disfrutara el hecho de matar. De hecho, hay varias ocasiones en las cuales se ve que si él podía evitar el matar, bueno, él evitaba el matar. A pesar de que ya tenía unos cuantos muertos en su haber, así que bueno, un muerto más, un muerto menos, no iba a hacer diferencia, pero a pesar de eso, él trataba de administrar ese tema de la matanza en un estilo que recuerda más a Saturno que a Plutón. Es decir, si uno piensa en el tema del asesinato, en términos plutonianos, es algo así como una especie de desmesura en esa dirección, y entonces podríamos hablar del asesino a sangre fría, que de alguna manera incluso hasta disfruta el ejercicio del poder que se deriva del hecho de matar a otra persona. Sin embargo, no, Clay en varias ocasiones mostró contención con respecto a ese tema del asesinato, y además hay una ocasión documentada en la cual riñó muy, pero muy duramente a uno de los miembros de su banda por haber matado a una persona desarmada, por haber matado a una persona que, bueno, que realmente no representaba una amenaza para ellos. Sin embargo, cuando había que matar, se mataba. Es decir, yo veo a Clay en ese sentido, o sea, la relación con la muerte de Clay es una relación que puedo entender como pragmática. Es como la relación con la muerte que puede establecer el soldado en una guerra. Bueno, parte del hecho de que yo sea soldado en esta guerra significa que voy a tener que matar. Y cuando cuando ocurre, bueno, ocurre, ni modo. Y sigo hacia adelante. Más que esa imagen, de la persona que está, fascinada por el tema de la muerte. O sea, en la versión del ascendente Géminis, no solamente es que le colocan a Plutón en el ascendente, sino que también le colocan una casa 8 notable, ¿verdad? Una casa 8 bastante fuerte, lo cual va todo en la misma dirección, pues, o sea,
de esa imagen de lo plutoniano como sinónimo de muerte. No, yo creo que la relación con la muerte de Clay era una relación que tendía a ser más bien pragmática, que de regodearse en el ejercicio del poder de vida o muerte que podía tener sobre otras personas. Y recuerden que en la antigüedad el planeta asociado a la muerte era Saturno. O sea, la asociación con la muerte de Plutón, que por supuesto es totalmente válida, tiene que ver con un imaginario moderno y con un conjunto de categorías que podemos entender desde nuestra modernidad, pero en la antigüedad, en la Edad Media, el planeta que asociábamos con el tema de la muerte era Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno era el segador, Saturno era el que le ponía límite a las cosas. Por supuesto que esa concepción saturniana de la muerte no tenía todas esas connotaciones psicopáticas, eventualmente incluso sádicas, que podemos asociar a lo plutoniano cuando lo vemos como sinónimo de lo criminal, sino más bien como un tema de inevitabilidad. O sea, la muerte saturniana, o sea, la asociación con la muerte de Saturno en la Edad Media era una asociación de naturaleza pragmática. Todo tiene su final. O sea, Saturno es la muerte porque es el tiempo y desde el momento en el que el tiempo está en marcha, significa que todo va a morir, que todo tiene su final. Entonces, esa asociación con la muerte de Saturno es válida, forma parte de la tradición, yo creo que es la que se activa en este caso, y que Bonnie veía a Clay como esa persona capaz de matar, pero no cruel. O sea, no que se regodeara en el hecho de matar, sino que cuando había que matar, bueno, mataba. Y creo que efectivamente eso tenía que ver con la imagen que Clay podía tener de sí mismo. Sin embargo, a mí me parece muy coherente que Plutón, en la carta de Clay, en esa carta del ascendente Acuario, aparezca en conjunción con la cúspide de la casa 5. Esa conjunción de Plutón con la cúspide, bueno, con un pequeño error en la hora o cambio en la hora, mejor dicho, ajuste en la hora, Plutón pasaría a estar claramente en la 5. Pero me basta con esto, me basta con ese Plutón en conjunción con la cúspide de la 5, que me permitiría conservar el medio cielo en Sagitario. Me gusta un medio cielo en Sagitario para Clay, porque, digamos, habla de otros aspectos de él a los que regresaré dentro de un momento, pero cerrando la idea con el Plutón en la cúspide de la 5, eso tiene mucho sentido porque la 5 tiene que ver con nuestra autoexpresión creativa, tiene que ver con aquellas cosas a través de las cuales nos mostramos ante el mundo. A ver, Guillermo pregunta, si tomamos el ascendente nodal de Clyde, sería entonces con Plutón. Sí, bueno, claro, por supuesto, por supuesto. Si colocamos el nodo en el ascendente, Plutón estaría en conjunción con el ascendente, o caería en la casa 1, ¿no? Por supuesto. Pero tomar el ascendente nodal, bueno, tú sabes, digamos, algo que nos puede dar alguna información, pero que no es un criterio para rectificar, ¿no? No, igual que tomar, que hacer la carta solar, hacer la carta en la cual el sol, el ascendente, esté en conjunción con el sol, ¿no? En ese caso, digamos que tendría Saturno en la casa 1, ¿no? Son, como no, aproximaciones que pueden dar información sobre una carta, pero que en ningún caso pueden sustituir el tipo de conjetura que estamos haciendo en este momento. Pero sí, efectivamente, él tendría una conjunción Plutón ascendente, que de hecho la tiene, la carta corregida, esa carta rectificada que les digo que hay por allí, es una carta en la cual hay una conjunción de nodo y Plutón con el ascendente. Pero ¿hasta qué punto cuadra un Clyde con nodo norte en casa 1? O sea, realmente uno podría pensar que un personaje como Clyde era un personaje que
necesitaba reforzar el yo, reforzar la identidad, que ese era un punto, un área de aprendizaje o un área en el cual tenía que asimilar experiencia. A mí realmente no me cuadra un nodo norte en casa uno, o sea, un nodo norte en conjunción con el ascendente para Clyde. Lo digo porque efectivamente fue un personaje bastante líder, de iniciativa, un personaje que no podemos describir como alguien que tuviera que hacer un esfuerzo para encarnar roles de casa uno. Pero lo que les estaba comentando, si Plutón está en conjunción con el ascendente, significa que se deja sentir hacia la casa 5, que tiene que ver con las obras de la persona, con qué es lo que la persona muestra ante el mundo como aquello que es capaz de hacer. Y allí sí creo que tiene todo el sentido que esté Plutón. Es decir, yo no creo que lo plutoniano haya sido el móvil de Clay para matar, pero sí creo que a fin de cuentas su obra, ¿verdad? Aquello por lo cual era conocido, era de naturaleza plutoniana. ¿Quién es Clay Barrow? Un bandolero, un forajido, que no duda en asesinar a aquellos que se le enfrentan, aquellos que intentan detenerlo. Entonces, ese Plutón en la casa 5 creo que puede tener perfecto sentido con el hecho de esa aura mortal que se fue creando a su alrededor. Otra cosa que me gusta de esta carta en Acuario sería el hecho de tener a Venus en la casa 2. ¿Por qué? Porque yo creo que efectivamente una de las razones, o sea, primero, me gusta un Clay Barrow con Venus, Sol y Saturno en casa 2. O sea, Venus, planeta personal, el Sol, el núcleo de la carta, Saturno, que sería el regente del ascendente Acuario, por lo tanto le daría subtono a ese ascendente Acuario, es decir, tendríamos una casa 2 súper fuerte, y eso nos haría pensar en un Clay Barrow cuya motivación al momento de robar un banco, al momento de asaltar una tienda, era económica. O sea, un Clay Barrow, que si le preguntaban, bueno, ¿por qué tú estás haciendo esto? Le dice, bueno, porque soy pobre y quiero dejar de ser pobre, porque quiero dinero, porque quiero recursos, porque quiero poseer cosas, quiero tener cosas, quiero poder gastar a manos llenas. Es decir, yo creo en un Clay Barrow cuya motivación era una motivación claramente económica. Igual que pienso en una Bonnie que tenía unas motivaciones muy distintas, unas motivaciones, Guillermo dice, tomó la iniciativa con el Sol en 2, la casa de los valores materiales. Sí, correcto, exactamente, tal cual. O sea, tomo la iniciativa desde el momento en el cual me marginan, me niegan oportunidades, bueno, entonces yo me apropio por cuenta propia, o sea, me apropio por mi lado, de aquello que creo que necesito. Entonces, el tener a Venus allí es uno de los factores que le hacen vincular el tema del dinero con el tema del amor. O sea, eso bueno, estoy robando y estoy acumulando este botín, entre otras cosas, para poder compartirlo con Bonnie, pues para poder compartirlo con mi amor. Y entonces verla allí como compañera en ese terreno de lo económico, a pesar de que efectivamente no podemos decir que Bonnie tuviera una relación tan clara con el tema material como la podía tener Clay. O sea, Bonnie, como les decía, pasó muchísimo trabajo acompañando a Clay. De todas formas, el tener a Lilith natural en la casa 2, en la hipótesis del ascendente Libra, también podría ser coherente con aceptar las vías transgresoras como vías válidas para la generación de bienes, ¿no? En el caso de Bonnie. Pero siguiendo con Clay, primero yo creo que tiene una casa 2 fuerte y creo que vincula el tema del amor con la casa 2. O sea, no solo le gusta tener dinero por esa Venus en casa 2, sino que además lo quiere compartir con su pareja. Además,
el Sol sería el regente de Leo, que está en la cúspide de la casa 7 y por lo tanto tendría el regente de la casa 7 en la casa 2. Es decir, esa idea de vincular el amor con el hecho de tener recursos. O sea, yo no puedo tener, o sea, no me puedo conformar con el amor si no estoy también teniendo los recursos para garantizarle seguridad y bienestar y lujos a la mujer con la que estoy. El martes se traslada a la casa 2. El martes se traslada a la casa 2. ¿Te refieres a que en la casa 2 está Aries? Marte regente de Aries, ¿verdad? Guillermo Clay. Ok, claro, sí, o sea, sí, el hecho de tener, exactamente, correcto, el hecho de tener a Aries o sea, de tener un sol en Aries, ¿verdad? En casa 2, Elena dice, asimismo, el regente de Pisces Júpiter está en casa 7, la pareja es Bonnie. Exactamente, tal cual, exactamente, eso. El regente de Pisces, ¿verdad? El regente de Pisces, sería Júpiter, y aparece en la casa 7. Exactamente, sí, tal cual, el subtono, estaría dado por esa relación. Es decir, regente de la 7 en la 2 y regente de la 2 en la 7. Se da la relación en los dos sentidos entre la casa 2 y 7. Se mezclan fuertemente las dos cosas. Entonces yo creo que para Clay, más que para Bonnie, se daba esa cuestión de la necesidad de acumular bienes o de tener ese botín para alimentar el tema del amor. Creo que Bonnie lo hubiese seguido si él se hubiese conformado con ser una persona pobre. Creo que Bonnie habría estado igual a su lado. Ok. Otro factor importantísimo para entender a Clay es la conjunción de Marte y Urano. Marte, regente de Aries, aparecía en conjunción con Urano y ese sería uno de los factores para esa personalidad muchas veces impredecible, que salía, o sea, que además era muy sagaz, ¿no? Para eludir a los cercos que le tendían, tenía una gran capacidad para responder a situaciones inesperadas, para improvisar sobre la marcha. Y al mismo tiempo tenía ese factor que podemos llamar un poco como loco, excéntrico, asociado a Urano. Pero yo creo que todo eso estaba en la 12. Es decir, que esa conjunción de Marte y Urano estaba en la 12, no era algo que él pudiera utilizar de una manera realmente consciente, sino que se disparaba en situaciones. Urano le hace un sextil con el ascendente. Bueno, no, sería un semisextil en todo caso, ¿no? Lo que podría ser sería un semisextil, y a esa hora que lo puse, no. El Urano está en el 20, el ascendente yo lo puse en el 14 para que le hiciera, semisextil, tendríamos que moverlo allí. O sea, tendría que moverlo de esa forma, con lo cual perdería el Plutón en la cúspide de la 5, ¿ves? Entonces no me gusta, además que el Quirón tan cerca del ascendente tampoco me gusta. O sea, me gusta más así. Claro, es una cuestión de gusto, Guillermo. O sea, evidentemente no estoy diciendo que esta sea la verdad. Lo que estoy diciendo es que me gusta más, entiendo más a Clay, con una conjunción de Marte y Urano en la casa 12. Además que también explicaría todas las veces que estuvo preso. Él estuvo preso una primera vez antes de conocer a Bonnie, después estuvo preso en esa ocasión en la que Bonnie lo ayuda a escapar, luego lo capturan y vuelve a estar preso durante 2 años, lo habían condenado a 14 años, pero sale bajo palabra a los 2 años, y todo eso, ¿verdad? Todas esas vivencias relacionadas con la cárcel, yo creo que tienen que ver con una casa 12 también fuerte, porque recordemos que la casa 12 se puede vivir también de esa manera. La pérdida de libertad es una de las formas de vivir la casa 12. Y a él le dolió muchísimo el tema de estar preso. Él consideraba que había sido una injusticia el que lo encerraran o que por lo menos lo habían encerrado, lo habían condenado de una manera desproporcionada. Y además hay un factor.
muy probablemente él fue violado en la cárcel. O sea, depende de quién cuente la historia, supuestamente él mató a una persona en la cárcel porque intentó violarlo. En la versión más aceptada de la historia, no es que lo mató porque intentó violarlo, es que lo violó y después Clay lo mata en venganza. Entonces, esa idea de una conjunción de Marte-Urano con todas las connotaciones sexuales que podemos vincular a ese contacto Marte-Urano, más todavía al estar en contacto por trígono con las Lilith y al estar en contacto con Plutón, o sea que esa energía de Marte-Urano se viviese en la casa 12 y haya tenido que ver con esa experiencia, bueno, creo que tiene todo el sentido del mundo. Por otra parte, también creo que tiene mucho sentido, muy interesante detalle, explica el Marte. Sí, sí, tal cual. O sea, yo creo que efectivamente ese es un punto como para apuntalar esa interpretación del Marte y Urano en esa casa 12. Y otra cosa es el Quirón en la casa 1, porque una de las cosas que definitivamente estaban presentes en Clay y que, o sea, lo sabemos por declaraciones de familiares de Clay y por la mirada de Bonnie a través de sus poemas, la mirada que tiene Bonnie con respecto a Clay a través de sus poemas, era que Clay de alguna manera se sentía víctima, se sentía herido, se sentía, o sea, como les decía hace un rato, que había sido víctima de injusticia. Y yo creo que eso tiene que ver con el Quirón en casa 1, tanto con las experiencias dolorosas que él vivió, como con la tendencia retaliativa que surge a partir de allí. Guillermo dice, ¿cómo fue el nacimiento de Clay? ¿Se sabe algo? Lo digo por la madre Quirón. Mira, no, lamentablemente no, o sea, como te digo, no hay mayor detalle, no hay información. De Clay lo único que conocemos es la fecha de nacimiento por un censo. Hay un censo en el cual está él junto con sus 10 hermanos censado con las correspondientes fechas de nacimiento y ese es el documento que ni siquiera es un registro de otro tipo, o sea, simplemente ese documento el que nos dice que Clay Barro nació el 24 de marzo de 1909 y que fue uno de 10 hermanos. O sea, sabemos que tuvo muchísimos hermanos, lo cual ya, o sea, que la familia era pobre, que tuvo muchos hermanos y para ustedes contar. No tenemos más información sobre su nacimiento o detalles de ese estilo. Pero definitivamente con 10 hermanos y en una familia pobre, yo creo que las posibilidades de vivir contactos quironianos o experiencias quironianas estaban a la orden del día, pues, ¿no? O sea, definitivamente fue unos primeros años que debieron ser duros para él, ¿no? Y bueno, y luego vino toda esta etapa de los robos, las cárceles, la luna en casa 3 nos indica numerosos hermanos, sí, ¿verdad? O sea, sería totalmente consistente una luna en casa 3 con tener un protagonismo en el tema de los hermanos, o sea, que fuese importante en su vida el tema de los hermanos y una manera de lograr esa importancia sería a través del número, a través del hecho de que fueran tantos. Por otra parte, el hecho de tener a Aries en la cúspide de la 3, casa de los hermanos, y tener a Marte, regente de Aries, en la 12, y en conjunción con Urano, también hablaría como de toda esa especie de disolución y confusión que debía significar tener 10 hermanos. O sea, es decir, es muy de casa 12 ese tener que renunciar como a la individualidad, ese tener que volverse un poco anónimo por la cantidad de personajes, ¿verdad? Que están presentes allí y el hecho de estar en conjunción con Urano habla, bueno, de todas las cosas inesperadas que podían estar dentro de la cotidianidad a partir también de ese tema del número. O sea, creo que por ahí también tenemos una posición coherente con ese dato que tenemos de la vida de Clay. Guillermo dice, la conjunción Sol-Saturno hace una buena relación con el padre y figura a seguir.
como imagen paterna. Bueno, no necesariamente, ¿no? La imagen paterna estuvo un poco ausente. Ahorita no recuerdo si fue que el padre murió cuando él era pequeño o si fue que el padre los abandonó. Ahorita no recuerdo el detalle, no recuerdo exactamente, pero en todo caso digamos que él no tuvo mucho apoyo, ¿no? Él definitivamente fue el tipo de joven que estaba como en la vida buscando su camino por cuenta propia. Vale. La gran responsabilidad también asociada a tener tantos hermanos, a tener una familia tan grande, o sea, sin duda alguna. Ok, vale, perfecto. Entonces, seguimos por acá. Lo cierto es que allí, ¿verdad? También tendríamos esa oposición entre Mercurio en Piscis y Júpiter en Virgo, entre casa uno y casa 7. Y yo creo que allí, en esa oposición, también estaríamos encontrando otra clave importante, porque de alguna forma, Boni le da voz a él. O sea, el hecho de que Boni escribiera poesía, el hecho de que Boni, o sea, manejara las palabras, o sea, porque definitivamente uno de los puntos clave de Boni era ese, que tenía una fluidez con el tema del lenguaje, de la comunicación, de la palabra, mucho mayor que la que tenía Clay. Entonces, tener ese Júpiter en casa 7 en oposición a Mercurio es como una activación del tema de la comunicación desde el área de la pareja. Y de nuevo creo que ese sería otro de los factores consistentes con una carta como esta. Bien, vamos a ver rápidamente. Por supuesto que lo que voy a hacer ahora es digamos, una especulación de segundo orden. O sea, nosotros hemos estado especulando con esta carta, ahora vamos a hacer una especulación de segundo orden. ¿A qué me refiero con una especulación de segundo orden? Bueno, voy a agarrar y voy a calcular, bueno, de hecho ya la tengo calculada por aquí, lo que voy a hacer es activarla. Voy a activar la carta compuesta de ellos dos. ¿Ok? Esta sería la carta compuesta de ellos dos. Vamos a, vamos a colocar los aspectos como son. Ahí está, de la 2 a la 2. Y vamos a reducir un poquito el orbe. Ok, ahí está. Esta sería la carta compuesta de Bonnie Clyde, Frank Hammer. Frank Hammer está aquí como, como carta natal. Tengo a Frank Hammer como carta natal, pero no tengo la carta natal activada, lo que tengo activado es la carta compuesta. Entonces, lo que realmente está mostrando es esto que aparece aquí a la derecha. Carta compuesta, Bonnie Parker, Clay Barrow. O sea, a la izquierda dice Frank Hammer, porque tengo los datos de nacimiento de Frank Hammer allí, pero, por ejemplo, Frank Hammer fue el Marshall que los detuvo, que también es interesante. Bueno, nada más para que lo vean, nada más que voy a activar por un momentito la carta de Frank Hammer, que vamos a poner la carta de Frank Hammer. Okay, ahí está, la de adentro es la carta de Frank Hammer y la de afuera es la carta compuesta de ellos dos. Fíjense qué cosa tan interesante que el Saturno de Frank Hammer, que es el Marshall que les dio cacería, el Marshall que organizó la emboscada, que además fue todo un escándalo, ¿no? O generó una polémica luego de la muerte de ellos dos, porque él para poder emboscarlo, detuvo ilegalmente a una persona, al padre de uno de los compañeros de la banda, y lo tuvo esposado, amarrado, para que no pudiera avisarle. Es decir, hizo una cantidad de actos ilegales que fueron los que llevaron a la detención, a esa emboscada exitosa, no a la detención, a la muerte de Bonnie Clyde, ¿no? Entonces, fue un personaje que una vez que decidió que su misión era acabar con ellos, no se detuvo en nada para conseguir su objetivo.
Y resulta curioso que cuando vemos el nodo norte compuesto de Bonnie y Clyde, esté justo en conjunción con ese Saturno de Frank Hammer, ¿no? Eso me parece que es un detalle interesante, ¿no? Pero no era eso de lo que quería hablar. Voy a quitar la carta de Hammer, ¿ok? Y nos quedamos nada más con la carta compuesta. Bien, en la carta compuesta de Bonnie y Clyde, si nosotros nos olvidamos de las casas, ¿verdad? Si nos olvidamos del tema de las casas, nos encontramos con ya por allí, o sea, con los planetas nada más, con dos detalles extraordinarios. El primero es la conjunción de Venus y Plutón. O sea, que en la carta compuesta de estos personajes que, o sea, de alguna manera vincularon el tema del amor y el tema de la muerte en la leyenda que construyeron a su alrededor, que en la carta compuesta de ellos dos, el planeta del amor y el planeta de la muerte estén en conjunción, bueno, wow, definitivamente es el tipo de cosas que resultan impactantes. Por otra parte, esa conjunción de Venus y de Plutón se encuentra en cuadratura con Júpiter. O sea, tenemos Venus y Plutón entre el grado 23 y 25 y tenemos Júpiter en el grado 28, entonces hay una cuadratura de esa conjunción Venus y Plutón y Júpiter. Entonces, Júpiter nos habla de la fama, y esto nos habla de la condición de amantes, pero también de la condición de transgresores y eventualmente también de la muerte de ellos dos. Y por otra parte está la conjunción de la Luna y Neptuno, que nos estaría hablando de todo ese tema pisciano, neptuniano, presente también dentro de la historia de ellos. Bueno, pero yo voy a colocar aquí las casas. Es decir, suponiendo que nosotros tengamos razón, ¿verdad? Suponiendo que efectivamente el ascendente de Bonnie fuese Libra y el ascendente de Clyde fuese Acuario. Bueno, fíjense qué carta compuesta tan interesante. La conjunción Venus-Plutón que les estaba diciendo caería en la casa 7, lo cual sería súper coherente. Y el Júpiter, ese de la fama, estaría en conjunción con el medio cielo y sería el regente del ascendente Sagitario. O sea, sería una pareja con ascendente Sagitario, y es verdad que ellos como pareja transmiten la imagen de los aventureros, ¿no? O sea, esa idea de la pareja que está en el camino, yendo de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, viviendo como una especie de aventura interminable. Bueno, eso podría cuadrar con un ascendente Sagitario, más todavía cuando tenemos a Júpiter, regente de Sagitario, en el medio cielo. Por otra parte, tendríamos también, como dije, la conjunción de Venus y Plutón en la casa 7 y la luna Neptuno también estaría cayendo en casa 7. Entonces está el tema de la fama, el tema de la aventura, el tema de la pareja, el tema del amor, el tema de la muerte. Además, que sea una pareja de Sol en casa 1, ¿verdad? Que fuesen ellos una pareja de Sol en casa 1, también resulta interesante por lo mismo, por el tema del protagonismo, del brillo. La idea de Urano en la cúspide de la casa 2, haciendo cuadratura al Lilith natural, también nos puede sugerir el tema de las transgresiones ligadas a los robos, etcétera, etcétera. El mismo Neptuno en la cúspide de la 8 también podría hablar en esa dirección. Y el Marte, ¿verdad? Este Marte tan interesante en la casa 12, además en cuadratura con Quirón, habla un poco precisamente de esa especie de pérdida de control de la que hablábamos antes, ese como estar metidos dentro de una historia, ¿verdad? Del Titanic, que va en ruta de colisión. Entonces, digamos que a mí me gusta esa carta de ascendente Libra de Bonnie y de ascendente Acuario de Clyde, porque me da una visión comprensible de la relación entre ellos dos, me dice un poco cómo veía Bonnie a Clyde, cómo veía Clyde a Bonnie, de una manera que me parece coherente con la historia, y además, cuando tomo esas cartas y hago la carta compuesta, obtengo también un resultado que me parece que es coherente. Entonces, bueno, nada, quería compartir con ustedes
esa visión, como había dicho la semana pasada, que tengo de cómo sería la carta de ellos. Todavía estaría faltando un último elemento, lamentablemente no nos da tiempo, o sea, no sé si lo llegue a tocar, tal vez, o sea, no sé si le dedique la sesión de la semana que viene de nuevo a Bonnie Clyde, o tal vez haga simplemente un anexo y agregue el detalle, porque lo único que me estaría faltando sería ver algunas fechas en la vida de ellos. Por ejemplo, si vemos, vamos a regresar, si vemos, por ejemplo, la carta de Clay Barrow, para el día de la muerte, pongamos el día de la muerte. Nosotros ya vimos ese día en el que Bonnie lo ayuda a escapar. Vamos a ver el tema del día de la muerte. El día en el que les hacen esa emboscada, ¿ok? El día en el que son acribillados, ¿ok? Si nosotros ponemos los tránsitos de ese día, si ponemos los tránsitos de ese día y ponemos nada más los aspectos de mayor, de mayor exactitud, bueno, nos encontramos, por ejemplo, con que Neptuno le estaba haciendo una oposición muy, muy exacta a Mercurio. Tenía una oposición de Neptuno a Mercurio. Recuerden lo que les dije de Frank Hammer, que fue el que los casó y que sería como el enemigo abierto. Bueno, Frank Hammer era de signo Piscis, y en ese momento en el que Neptuno se opone al Mercurio de Clay, que es el regente de la casa 8, es el momento en el que él es traicionado, porque al final hubo una especie de traición también por parte de uno de los compañeros de la banda. Les hacen esta emboscada, y entonces mueren. Entonces, efectivamente, y además muere junto con su pareja. Entonces, es el tema de casa 7 activando también al regente de la casa 8. La casa 8 además tenía la luna y Júpiter. Claro, todo esto con la idea del ascendente Acuario, ¿no? Si el ascendente es Acuario, tenemos una activación fuerte de casa 8, ya por los planetas que hay allí, pero además de eso tenemos a Neptuno opuesto de manera exacta al regente de la 8. Por otra parte, Saturno estaba muy cerca de su Quirón, no era exacto, pero bueno, estaba bastante cerca, ¿no? Ese también pudo ser otro de los factores ambientales, por así decirlo. La conjunción de Plutón y Lilith osculatriz estaba opuesta a su conjunción Marte-Urano. Ese también es, digamos, otro factor ambiental. De todas maneras, yo creo que el gran tema sería ese Neptuno opuesto a Mercurio. Si lo vemos por direcciones, si rápidamente lo vemos, perdón, rápidamente lo vemos por direcciones, si colocamos, por ejemplo, las direcciones ecuatoriales, ¿verdad? Si colocamos direcciones ecuatoriales, nos encontramos con que Lilith 1181, no, perdón, no, no, a ver, por direcciones zodiacales, Lilith 1181 le estaba haciendo conjunción exacta a su Plutón. Recuerden que las direcciones ecuatoriales y las direcciones zodiacales son dos técnicas diferentes y pueden estar marcando las dos acontecimientos. Hay acontecimientos que vemos por las zodiacales, que es lo mismo que llaman el C360, ¿verdad? Las direcciones uniformes de un grado por año, y hay otras que vemos por las direcciones ecuatoriales o por las direcciones primarias. Pero por direcciones zodiacales, Lilith 1181, que tiene que ver con el tema de la víctima y el sacrificio, estaba justo en conjunción con su Plutón natal, y todo eso haciendo cuadratura a la Venus natal. Entonces, bueno, la idea de morir Plutón siendo víctima, ¿verdad? Quedando al final como víctima, porque eso de que lo embosque, de que sea una emboscada y que no les den oportunidad de rendirse y los acribillen hasta que queden vueltos una piltrafa, bueno, definitivamente tiene que ver con algo que podemos asociar con Lilith, y estaría la cuadratura a Venus, el tema del amor. Bien, rápidamente coloco la carta de Bonnie.
Rápidamente coloco la carta de Bonnie también. Vamos a colocar la carta de Bonnie para ese mismo día. Ok, ahí está. La carta de Bonnie para ese mismo día. Hacemos lo mismo. Comenzamos por poner tránsitos. Y cuando colocamos los tránsitos, bueno, nos encontramos con que Plutón, en ese momento, o sea, cuando muere ella, bueno, cuando mueren ambos, Plutón estaba en conjunción con su medio cielo. O sea, era la época en la que Plutón estaba llegando por conjunción a su medio cielo. Es decir, de nuevo teníamos un tema protagónico de Plutón. Saturno, en el grado 27, o sea, 27,58, le estaba haciendo una conjunción de menos de un grado a su Quirón en el grado 28,33. Por cierto, este Quirón en la casa 5, olvidé mencionarlo, también lo asocio con Clay, porque recordemos que la casa 5 tiene que ver con el romance. Entonces el hecho de que ella tuviese Quirón en la casa 5 es algo así como aceptar como compañero romántico a una persona quironiana, e incluso también aceptar como telón de fondo para la experiencia del romance experiencias quironianas. Bueno, ese Saturno pasando por allí y poniéndole punto final a esas experiencias quironianas. Bueno, eso simplemente como algunos tips por el lado de tránsito. Si vamos por el lado de direcciones ecuatoriales, había visto también, bueno, o eran las zodiacales también por acá. Por direcciones zodiacales, la conjunción de Plutón a Neptuno era exacta. O sea, por direcciones zodiacales, Plutón en el grado 21,35, Neptuno en el grado 21,24. Así que teníamos un contacto exacto de ese Plutón de la muerte sobre ese Neptuno que, como hemos visto, tenía tanto que ver con la manera de entender su amor por Clay. Entonces, es el momento en el que se termina de cristalizar ese destino que de alguna manera ella había intuido y de alguna manera había elegido de convertirse en esa heroína del amor que termina muriendo al lado de la persona que ha decidido que sea su pareja, su compañero, y que acompaña hasta ese último momento cuando los dos mueren acribillados. Bueno, yo creo que con esto me doy por satisfecho. O sea, yo creo, por supuesto que se podría hablar más. Tal vez debía haber ahorrado un poquito de tiempo antes y haber dedicado más tiempo a esta parte. El Saturno en la 8, muy bien, efectivamente. El Saturno en la 8, por direcciones zodiacales, en cuadratura Quirón. Recuerdan que Quirón estaba, o sea, que por tránsitos, Quirón, Saturno estaba sobre Quirón. Y por direcciones zodiacales, Saturno está en cuadratura con Quirón. Entonces es un doble impacto. Ustedes saben que una de las cosas que más funcionan en astrología es cuando distintos relojes dan la misma hora. Es decir, el hecho de que por tránsito Saturno toque Quirón en el mismo momento en el que por direcciones Saturno le hace cuadratura a ese Quirón, le da un énfasis mucho mayor a la posible manifestación, que en este caso, como bien dice Marta, tiene que ver con la muerte porque viene de la casa 8. Vale, perfecto. Ok, bueno, pero lo voy a dejar hasta acá. Creo que es suficiente, creo que podemos dejar descansar a Bonnie y a Clyde, a menos que me pidan que regrese sobre ellos. Creo que los podemos dejar descansar por lo pronto. Y ya para la semana que viene, bueno, seguir con otro tema. A ver, Guillermo dice, cuando hablaste sobre la carta de los dos y comentaste que era una pareja Sagitario, no entendí. Ascendente Sagitario. O sea que en la carta compuesta de ellos dos, el ascendente sería Sagitario. Exactamente, correcto. La carta compuesta la seguimos teniendo por aquí, por algún lado. Ahí está. O sea, esta es la carta compuesta que tiene ascendente en Sagitario y por eso decía que serían una pareja sagitariana. Evidentemente, otros tránsitos importantes que podríamos querer ver serían los tránsitos sobre la compuesta, ¿verdad? Uno podría querer poner la carta compuesta de ellos dos, ¿verdad? Poner la carta compuesta de ellos dos y colocar los correspondientes tránsitos. Ahí está. La carta compuesta dentro, los tránsitos del día de la muerte afuera.
Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos que Plutón estaba pasando por la casa 8, la conjunción Plutón, Lili copulatriz estaría en casa 8. A ver, qué más tenemos por acá? Bueno, déjenme poner los aspectos correctos del 3 al 2. Ok, del 3 al 2 ponemos lista de aspectos. Ok, ahí está la lista de aspectos de la carta 3 a la carta 2. Y bajamos para tener nada más lo más exacto. Fíjense qué interesante. La luna de ese día le hacía cuadratura al Plutón compuesto y el Plutón de ese día le hacía cuadratura al Saturno compuesto. El Saturno de ese día le hacía cuadratura al Marte compuesto. O sea, no, definitivamente ya nada más con eso. Luna cuadratura Plutón, Plutón cuadratura Saturno y Saturno cuadratura Marte, tenemos más que suficiente para ver que los tránsitos sobre la carta compuesta también eran significativos. Pero como les digo, ya nos pasamos 5 minutos de la hora, o sea, supuestamente hace 5 minutos que debí terminar la charla, entonces lo voy a dejar hasta acá y creo que podemos dar por terminado, podemos dar por cerrado el tema de Bonnie y Clyde, a menos que durante la semana haya gente que me pregunte y quiera que me extienda con ello, y entonces le podríamos dedicar otra sesión, pero si no es así, ya para la semana que viene estaríamos con un nuevo tema, ya sea con otra historia de amores y amantes, o regresamos otra vez sobre la Carta de Venezuela. Recuerden que la idea es que estas sesiones de amores y amantes las alternamos con cartas, con sesiones sobre el clima astrológico de Venezuela. Entonces, tal vez la semana que viene se la dediquemos a Venezuela, y luego regresemos. Ah, bueno, Marta prefiere los amores y los amantes. Vale. Bueno, ya veré. Ya, en todo caso, lo estaré informando durante la semana. Gracias a ti, Elena. Gracias a todos. Voy a apagar la grabadora.